Chag Purim Sameach. Feliz Purim y bienvenidos a este mini curso. Estamos muy felices y emocionados con lo que Dios va a hacer en estos 3 días. Queremos que puedas introducirte, puedas sentirte, aunque estamos lejos, puedas sentirte un poquito aquí en Israel lo que estamos viviendo, cómo se festeja, qué se hace, qué se come, por qué, cómo, cuándo. Bueno, esas son las respuestas que queremos traerte en este mini curso. Y así como estamos vestidos, es también la forma en la que hoy celebra Israel el tiempo donde Esther disfrazó su identidad judía delante del rey Asuero de Persia, donde fue la excusa para que Dios traiga liberación a el pueblo judío en ese tiempo. Así que esperamos haber llamado tu atención y ahora sí nos metemos en la clase. Sí, prepara tu cafecito, prepara tu té, agua, lo que te haga más feliz para juntos poder entrar en la palabra de Dios y estudiar más profundamente cuáles son los mandatos de Dios en esta fiesta, por qué el pueblo de Israel los sigue recordando hasta el día de hoy. Así que bueno, vamos a iniciar. Bien, mientras Andrea prepara el cafecito, también prepara tu mate, prepara algo para acompañar y sobre todo abrí tu Biblia, abrí tu corazón, prepara un anotador, porque creo que el Señor va a hablar cosas en estas 3 próximas clases que van a marcar la asignación de Dios en tu vida en esta generación. Y esta primer clase vamos a abrir con el siguiente tema a profundizar, que es la mano de Dios en la historia. Primeramente vamos a iniciar con el nombre de esta fiesta. En hebreo se llama Purim, que viene de Pur, que es lanzar suerte. Y es para recordar el día en el que Amán lanzó suerte para decidir en qué fecha él iba a exterminar al pueblo judío. O sea, imagínense qué fuerte que ese día Amán había dicho, bueno, este va a ser el día en el que vamos a matar, vamos a terminar con todos los judíos. O sea, es una locura, pero recordamos eso justamente en Purim. Hay 4 mandatos en esta fiesta para el pueblo judío. El primero es Mikra Megillah, que es leer la Megilá. Se lee el libro completo, el rollo completo, estudiar la historia, recordar los milagros. Creo que ya varias veces hemos mencionado esto, que una de las cosas más importantes para el pueblo de Israel y mandatos de Dios a lo largo de la Biblia es recordar. Recuerda, enséñale a tus hijos la importancia de recordar los milagros, recordar lo que Dios ya hizo en la historia. ¿Por qué? Porque esto trae más fe, ¿verdad? Trae Exacto. fe de saber de que en el futuro Dios va a seguir haciéndolo. Segundo mandato es Mishloach Manot. Y esto es preparar canastas de golosinas, canastas llenas de cosas ricas, donde los vecinos se regalan unos a otros, las familias se preparan canastas llenas de golosinas, llenas de cosas ricas, o de frutas, de cosas así, cosas ricas. Y es súper importante como para traer esos detalles, el poder darnos unos a otros canastas llenas de cosas ricas. Y eso fue lo que hizo el pueblo judío cuando fueron liberados del decreto que había sido firmado en todo el reino de Persia del exterminio, y cuando lograron defenderse y Dios le dio la gracia para mantenerse vivos delante de todo este ataque, es que luego enviaron obsequios como agradecimientos a Dios de la vida, también valorándose entre los hermanos, ¿no? Sí, la importancia de dar. Yo creo que habíamos hablado ya una vez también la importancia de dar. Para el pueblo judío es muy importante el dar, la generosidad. Y es algo que constantemente hablamos con Iván y admiramos, porque decimos, es una cultura que enseña todo el tiempo a dar. Por eso hay tanta abundancia. Porque es como lo que habla la palabra, el que da cosecha, ¿verdad? El que da recibe. Y podemos verlo. Y acá una vez más el mandato es darse regalos los unos a los otros. El tercer mandato es Matanot Laevionim, que son regalos, obsequios para las personas necesitadas. Y algo interesante en esto es que muchos se preguntarán, ¿no? ¿Pero qué? ¿Hay indigentes en la calle? Y la verdad es que en Israel no se ve mucho eso. Pero lo que se suele hacer es en el súper. Hay una canasta grande, un lugar puntual donde la gente va y deja como el diezmo de su compra y
todo eso va para la gente pobre, para las personas necesitadas. Asimismo, fundaciones que reciben justamente esas ofrendas o traen comida, alimento para todas las personas necesitadas. Wow, para los soldados en tiempo es una de... fiesta que una de las importancias mayores es justamente eso, de poder dar no solamente a las personas queridas, a las personas que conocemos unos a otros, sino poder dar a las personas necesitadas, que las personas necesitadas también puedan festejar, ser parte de esta fiesta. Número 4 es Mishte Vesimcha, que es fiesta y alegría. Y acá también se prepara una cena o se prepara una merienda donde todos están disfrazados, toda la familia, los niños, los grandes, todos están disfrazados. También se prepara todo, golosinas, ozen amán, orejas de amán, son unas galletitas que están rellenas de chocolate o rellenas de nueces o diferentes cosas. Y es una manera de festejar. Acá el mandato que Dios deja es alegría, fiesta y alegría. La importancia de recordar y de alegrarnos por la victoria de que Dios ha dado al pueblo judío. Entonces, excelente esta introducción que nos da Andrea para meternos en el contexto de lo que representa Purim, ¿sí? Ahora, como vamos a estar estudiando la mano de Dios en la historia, vamos a resaltar que lo que caracteriza el rollo de Esther es que a lo largo de todos estos capítulos en ningún momento se menciona el nombre de Dios de manera explícita. Si ya lo has leído y si no, te invitamos a que ya estamos por introducirnos a estudiar, que puedas leer por lo menos una vez, dedicarte ahí 30 minutos a leer de principio a fin todos los capítulos, pero no verás en ningún momento explícito el nombre de Dios. Pero Dios está detrás de esta historia dirigiendo todo para que se lleve de acuerdo conforme a sus planes. Tuvieron muchos problemas justamente. Fue una de las discusiones más grandes que tuvieron los rabinos si realmente meter este rollo. Porque si vamos a profundidad es el único rollo donde el nombre de Dios no es mencionado. O sea, en ninguna parte aparece Dios mencionado, pero es inevitable verlo obrar. O sea, Dios está ahí guiando la historia y es justamente lo que nos enseña esta Megilá, este rollo. Exacto. Es ver la soberanía de Dios, ver que Dios es quien está escribiendo la historia y que Él no tiene que ser mencionado, su nombre no tiene que estar escrito puntualmente Dios, pero podemos verlo en cada detalle. Y esto muchas veces responde a las preguntas existenciales que tenemos en determinados procesos de nuestras vidas. Dios, ¿dónde estás en este momento? No escucho tu voz, no te veo obrar. Dios está en el detrás de escena y hará que todo lo que ocurra en la historia de principio a fin tome un curso favorable para llevar de acuerdo sus planes. Y quiero empezar con esto de Isaías capítulo 46 versículo 10. Dice: yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Y yo digo, dice el Señor, mi consejo permanecerá. Y todo lo que quiero hacer, lo haré. O sea, estamos viendo al Dios soberano de toda la historia y su consejo permanecerá y todo lo que Él quiere hacer, lo hará. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiso hacer en este libro de Esther? 3 temas principales. Número 1, Dios defiende su plan de salvación para todas las naciones. Número 2, Dios es fiel para levantar al Redentor, la simiente de la mujer del pueblo de Israel, ¿sí? Y en esto estamos hablando de la importancia de preservar la promesa del pueblo de Israel y que no sea destruida la simiente, que no sea destruida esta descendencia, que luego más adelante vendría Jesús, vendría Yeshua y la simiente de la mujer que vendría la promesa del Mesías también traería redención y salvación a todas las naciones. Y número 3 dice: Dios es fiel en cumplir sus promesas a su pueblo Israel. Entonces, ¿cuál es esta promesa de que ellos iban a ser reino de reyes y sacerdotes? Esto en Éxodo 19
vemos cómo el Señor los anticipa. Serán un reino de reyes y sacerdotes donde van a ministrar mi presencia a las naciones y van a manifestar mi naturaleza. Pero bueno, causa de la desobediencia llevó a que sean llevados cautivos a Babilonia, donde más adelante conquista Persia, en este momento de la historia donde estamos estudiando de Esther. Pero aún así, Dios pone al pueblo judío en lugares de influencia. Y ahí vemos a Mardoqueo en el patio de la entrada del rey. Vemos a Esther como esa reina, ¿sí?, del imperio más poderoso de toda la historia. Y ahí está Dios, en el detrás de escena. Y otro personaje que aparece es Amán. ¿Quién es este personaje? Probablemente ya lo conoces, pero te invito a que puedas profundizar, ¿sí?, en el capítulo 5, 6, 7, cómo Amán tiene una estrategia para llevar adelante de destruir al pueblo judío que estaba en todo el reino de Persia. Sí, algo importante es que nosotros vamos a ir hablando y dirigiendo todo esto poco a poco, pero por falta de tiempo no vamos a poder entrar en todos los detalles. Entonces, queremos que sepas que tenés el PDF, donde ahí sí hemos volcado mucho más, hemos agarrado muchísima información justamente para poder profundizar. Así que en este mini curso vamos a estar hablando de un poquito de cada personaje. Exacto. Pero te invitamos a primeramente poder leer el libro completo, el libro de Esther, pero en segundo lugar también poder leer el PDF porque hay mucha riqueza. Exacto. Ese es nuestro corazón, todo lo que el Señor nos va dando por gracia, también por gracia poder dar que estas plataformas se vuelva un entrenamiento para nuestra vida y podamos ser una respuesta del clamor de Dios en nuestra generación. Entonces, Amán estamos mencionando, ¿y cuál es la descendencia que viene de Amán? Puede parecer que esto no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, pero Amán es descendiente de Amalek, el rey Amalek. Mardoqueo, descendiente del rey Saúl. En un momento de la historia, cuando nos remontamos a libros anteriores, en 1 Samuel capítulo 15, fue la orden de Dios muy clara hacia Saúl diciendo: voy a darte victoria sobre Amalek, pero cuando vayas delante de este rey, vas a cortar la cabeza del rey y vas a matar a todos los criados y el ganado, no vas a quedarte con nada. Y el rey Saúl desobedece. Esa desobediencia que la conocemos, que ocurre en 1 Samuel 15, lo que hace es que Saúl veía para bien quedarse con ese ganado, no lo veía razonable lo que Dios le estaba pidiendo, pero la desobediencia de Saúl le trajo un grande problema a toda otra generación años adelante, cuando la descendencia ahora de Amalek, que viene a ser Amán, tiene el plan de exterminar a todo el pueblo judío. Y este es uno de los principios que estamos aprendiendo en esta clase, que es: mi desobediencia en mi generación puede traer grandes consecuencias en las próximas generaciones. Wow, qué fuerte esto, ¿verdad? Porque creo que muchas veces no tomamos tan en serio lo que Dios nos pide. O nos parece difícil, o nos parece irreal, o nos parece demasiado grande, pero entender de que lo que Dios me está pidiendo hoy va a ser o de bendición o de maldición para mis futuras generaciones. O sea, aquí mismo vemos cómo la desobediencia de Saúl, del rey Saúl, hasta el día de hoy estamos teniendo consecuencias de eso. Wow. Entonces es el no estar tomando la posición que Dios ha determinado sobre mi vida y obedecer su plan, estoy afectando a las próximas generaciones. O sea, estoy afectando a mis hijos, a mis nietos. Entonces yo creo que justo este es un momento como para orar y decirle: Señor, enséñanos, danos la sabiduría, danos, Señor, la gracia para poder obedecer cada palabra que tú nos mandas, Señor. Sí, oramos, Padre, para que aunque seamos jóvenes, aunque seamos ancianos, aunque seamos niños, yo te pido, Señor, una gracia especial para poder obedecer tus mandatos, poder obedecer, Señor, tener una fe, Señor, de que si tú nos estás pidiendo algo,
es porque tu mano poderosa está guiando la historia. Oramos, Señor, por valentía. Oramos, Señor, por una generación determinada a obedecer tu voz, Señor. Como Abraham, que estuvo dispuesto a dejarlo todo e ir a la tierra que tú le habías prometido, aún sin ver, aún sin conocer. Oramos, Señor, por una fe mayor, una fe que está dispuesto a entregarlo todo con tal de obedecer tu plan, Jesús. Yes, En el nombre de Jesús. Y también oramos por esas Esther y Mardoqueos que van a ser el testimonio y la respuesta viva de un clamor que está en el corazón del Señor. Y si es para esta hora el Señor te ha puesto, para esta hora Dios te levanta, te saca de esa cueva de depresión, de desánimo, de confusión, te saca del lugar de víctima y te pone en un rol de protagonista, de colaborador en el plan de Dios. Y aunque lo que hayas vivido en el pasado no jugó a tu favor, ahora en su voluntad todas las cosas obran para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quiero decirte esto, cada vez que quieras ponerte para colaborar a favor del reino, no quiere decir que todo es más fácil. Al contrario, vas a tener que nadar contra la corriente, pero en ese contracorriente vas a experimentar que no es en mis fuerzas, sino es en el Espíritu, es la fuerza que te da el Espíritu. Por eso dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es todo fácil, pero sí hay un esfuerzo que tiene que nacer desde esa comunión con el Espíritu. Entonces, vamos a introducirnos en esta última parte que es este personaje Amán. Creo que hay mucho que aprender de Amán. Si bien el enfoque de este curso es Esther y Mardoqueo, pero también es importante aprender de los malos ejemplos, aprender qué no hacer. Y en Amán discernir qué operaba detrás de esta persona. Lo que operaba detrás de Amán era el espíritu del anticristo y la naturaleza de Satanás. En el primer punto vemos cómo Amán usa el mismo método que usó Satanás. Cuando él intenta tentar a Eva, ¿se acuerdan en el jardín de Edén, en Génesis? Vemos cómo Satanás empieza a tentarle a Eva para que coma el fruto prohibido, pero en verdad lo que él estaba queriendo hacer era destruir el plan de Dios. Ese era su primer objetivo. Número 2, la extinción del pueblo judío se trataba de la extinción de las promesas mesiánicas para todas las naciones. Si no había pueblo judío, no habría promesa del Mesías y no habría nacimiento de Jesús en los próximos años. Por eso no solamente Jesús vino a traer salvación y promesa mesiánica al pueblo de Israel, sino que era para todas las naciones. Entonces vemos qué tan satánico fue la intención de Amán, ¿sí? Y en esto conectamos cómo Amán y su ataque, su plan de ataque, fue no tan solo al pueblo judío, sino también en contra de la soberanía de Dios. Y eso vemos a lo largo de la historia, cómo se han levantado muchos Amanes en estos años de la historia. Por ejemplo, un Hitler, ¿sí? fue y se describe, se dirige hacia los judíos de la misma forma que Amán lo hizo con el rey Asuero. ¿Sí? Estos judíos son innecesarios, son dañinos, no nos servirían para algo a favor en el lugar donde están viviendo. Y todas estas expresiones donde lleva a rebajar la clase judía y alimenta un odio, un rechazo, ¿sí? Entonces esto es muy sutil, pero en este último tiempo, desde el 7 de octubre hasta el hoy, hemos visto un 700% del aumento del antisemitismo, ¿sí? O sea, no estamos ajenos a esto. El antisemitismo tiene un origen bíblico. Y Amán se había levantado con esta naturaleza. Ya no es necesario un Mardoqueo, no necesitamos a esa Esther. Es necesario discernir que detrás de un espíritu de antisemitismo está operando el espíritu del anticristo. Y acá donde una vez más se resalta la soberanía de Dios. Vamos a terminar con estos puntos donde vamos a enfatizar cómo cada crisis representó una oportunidad para que Dios se glorifique.
Es hermoso porque a través de la historia podemos ver, aunque Satanás se levantó, hombres se levantaron para destruir el plan de Dios, al final todo esto resultó y termina como una festividad en Israel. Wow. Por ejemplo, tenemos la esclavitud del faraón en Egipto, que no los liberaba, no dejaba que el pueblo salga. Terminamos con la fiesta de Pesaj, que es Pascua, donde recordamos la libertad que Dios trajo a su pueblo. Tenemos también, por ejemplo, a Amán, que quiso destruir al pueblo judío. Wow. Y al final tenemos la fiesta de Purim, que es la fiesta de Esther, donde recordamos esta gran victoria, que en vez de matar al pueblo judío, mataron a Amán, ¿verdad? Lo colgaron a Amán. Después tenemos también Hanukkah, donde Antíochus también quiso destruir al pueblo de Israel, quiso destruir a los judíos, el templo, todo, pero terminamos festejando Hanukkah, cómo Dios multiplicó el aceite, cómo Dios restauró todas las cosas. Y aunque el pueblo iba a ser exterminado, al final Dios está protegiéndolos. Wow. Vemos no tan lejos, por ejemplo, el Holocausto, que era liderado por Hitler. Exacto. Termina con el Día de la Independencia en el 1948. O sea, podemos ver cómo Dios cambia la historia. Cómo aunque vienen ataques o vienen personas se quieren levantar para destruir los planes de Dios, vemos cómo Dios cambia todo esto y terminamos con una gran alegría. Por eso quiero que terminemos esta clase entendiendo que los Mardoqueos y las Esther en nuestra generación confían y tienen una completa revelación de la soberanía de Dios. Ven al Dios de la historia, ven a aquel que inició, pero también ya escribió un final. Y quiero terminar con el mismo versículo que hablé al principio de Isaías 46, versículo 10. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Toma unos minutos para meditar, para orar y contempla la soberanía de Dios. Que este tiempo despierte en tu corazón hambre por saber lo que Él ya anunció que está por venir, pero también que en medio de las crisis de lo que va a venir podamos ver que lo que Él prometió al fin de todo, el sol de justicia resplandecerá y será la esperanza para toda la tierra. Esto no está separado de nuestra generación. Quiero animarte a que termines este espacio diciendo, Señor, Dios soberano, Rey de Reyes, revélate a mi vida como alguien que va a confiar. Cuando no encuentro una respuesta fácil a la oposición que se haya levantado, veo al Dios soberano. Él está sentado, Él sigue sentado en el trono, nada se fue de control. Y así es ese Dios que va a reinar un día sobre toda la tierra y vamos a ser sus colaboradores. Vamos a convertirnos en personas que le dicen, Señor, venga a tu reino hoy a nosotros, hágase aquí en la tierra como es en el cielo. Amén. Te bendecimos. Gracias. Y juntos vamos a ir hasta el final de este minicurso. Bendiciones.